Hay mucho para hablar, pero plantear de qué va esta reforma. Esta reforma va para recortar gastos del Estado, para no pagarle. Lo dijeron impunemente en el Parlamento, lo dijeron las cámaras empresariales, lo dijeron claramente. El asesor de las cámaras empresariales, cuando estuvo en el Parlamento, en el Senado, dijo que estaba muy bien que esta reforma que está planteada en el Parlamento no aumentara más el costo que tenía, y miren el eufemismo, el trabajo, porque al capital le llaman trabajo. Le llaman, no vamos a aumentar el costo que tiene el trabajo, hablando del capital, ¿no? Hablando del aporte de las empresas. Porque la seguridad social es un tema de los trabajadores, nada tiene que ver con los empresarios. Y están las actas, palabra más, palabra menos, ese fue el concepto que se dijo. Entonces, de las delegaciones que van al Parlamento, que nosotros también hemos ido, hay muy pocas que están a favor. Bueno, está el gobierno y más o menos, ¿no? Están las cámaras empresariales y están las AFAP. El resto del pueblo y de sus organizaciones estamos todos en contra. Las AFAP están a favor de esta reforma, pero también dejaron sentado su protesta porque en vez del 7,5% que hasta ahora reciben de aporte de los trabajadores, van a recibir el 5%. Y ya dejaron una amenaza vedada de que, bueno, no saben con ese porcentaje si van a poder cubrir las rentas del futuro. Entonces, miren, es muy simple. Esto es una reforma ideológica, es una reforma de clase que está a espalda de los trabajadores, que no toma la seguridad social como todo eso que vinimos hablando, como protección social. Un poco, no voy a redundar lo que dijo Hugo, afecta terriblemente a las mujeres, porque lo que tenemos hoy no cubre todos los problemas que tenemos las mujeres. Esta reforma que está en el Parlamento agrava la situación de las mujeres. No hay nada sobre los jóvenes, sobre el trabajo juvenil, sobre la desocupación, sobre el fomento del trabajo juvenil y del salario. Porque ¿dónde empieza la seguridad social? Empieza en el salario. Bueno, si tuviéramos buenos salarios, teníamos buenos aportes también a la seguridad social. Nadie habla de eso. No se habla del monotributista, no se habla de un montón de problemas de diseño que hoy tenemos en la ley vigente, que se agravan notoriamente en la ley que está a discusión en el Parlamento. ¿Y cómo será la cosa que el propio Saldain reconoció que esta reforma, este proyecto de ley, tiene problemas de diseños? Miren, les voy a decir una cosa. Uno de los problemas de diseño que tuvo la reforma que él también redactó en el 95 fue lo que sucedió con los cincuentones, que yo fui parte de eso, que hubo que salir a hacer una ley en el 2017 urgente para evitar la enorme estafa que íbamos a sufrir los primeros jubilados por las AFAP. Una estafa tremenda. Íbamos a cobrar hasta un 35-40% menos de un trabajador con los mismos años de aporte y los mismos salarios que teníamos los cincuentones. Nos arreglaron, nos siguen estafando, pero bueno, pudimos volver al BPS. Ese problema no se resolvió con nosotros. Va a seguir sucediendo con los que nos sigan, y los jóvenes, ustedes que están acá, van a estar totalmente afectados en sus futuras prestaciones. Así que un poco quería presentar el tema desde el punto de vista de lo que nosotros consideramos que es, y que lo demuestra todo el análisis de esta reforma, que es una reforma ideológica, y como tal debemos resistirla como pueblo todos, sin distinción de nada. Así que bueno, dejo por acá y quedo a las órdenes también por cualquier consulta. Gracias. Bueno, buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Voy a calcularles 7,5 minutos, que es lo que pagan los patrones de seguridad social. Obviamente no nos auspicia ninguna FAP, lamentablemente, porque estaríamos mejor de plata.
No quiero redundar tampoco, voy a plantear algunos puntos específicos. Si ve que hay un bache en mi aspecto económico, me avisa, por lo menos tenemos eso. Marita, vos pega mérito también. Primero podríamos preguntarnos quién paga la seguridad social. Ya lo hemos dicho, patrones, los empleados y empleadas, y que se pagaba con restos de rentas generales lo que faltara. Y además se le suma que se paga con 7 puntos de IVA. De la recaudación del IVA, 7 puntos van al BPS, lo que falte lo pagamos con rentas generales. Les pregunto, ¿quién paga el IVA y qué son las rentas generales? Yo iba a decir algo peor, iba a decir que somos los pelotudos y pelotudas que pagamos la seguridad social. En ese aspecto es importante entender como pueblo que somos quienes financiamos la seguridad social, en su parte mayoritaria, y somos muy solidarios con los empresarios y con la CEFAP. La solidaridad está entendida al revés. El otro día, ayer, cuando hablaban en el discurso del Robin Hood al revés, lo venimos diciendo hace 2 años, pero es tal cual. O sea, le sacan a los pobres, a los trabajadores y trabajadoras para darle a los ricos, pero incluso a los pobres que no están registrados en caja porque conseguir un laburo por 10.000 pesos, por 15, una changa, todo lo demás, esos pagan los 7 puntos de IVA también. Eso es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de seguridad social. La pagamos nosotros. ¿Hasta qué punto no podemos definir? ¿Hasta qué punto somos tan ajenos, que somos tan tarados, que no entendemos y precisamos una comisión de expertos que venga a explicárnoslo? Una comisión de expertos iluminada, como todo lo que parece salir de este gobierno, para que nos explique, pero no nos explica. Se quejan del simulador del SIMBE, pero no dicen un solo dato de cómo va a afectar. Y cuando hablan, hoy estamos escuchando al ministro Mieres en la tele, le preguntaron varias veces, bueno, ¿cómo es que no va a bajar si ahora se toma un periodo más amplio de años para el cálculo? En la actualidad se toman los últimos 10 años o los mejores 20 de aportación de cualquier persona, ¿no? La reforma lo que proponía, porque no sé qué van a hacer ahora con este juego de las tasas y mueven la pelotita y no sabemos en qué están, lo que proponía era usar eso en el cálculo, hacer un 45% de salario básico jubilatorio, pero ojo, 45% de la asignación computable. ¿Qué significa esto, asignación computable? La plata que efectivamente va al BPS, porque a partir de la reforma, 1/3 de nuestro aporte, desde 0 pesos en adelante, va a dejar de ser asignación computable para la jubilación. Entonces ya de pique nos estiran el plazo, nos bajan la plata que entra al BPS y la despachan para la AFAP. Las AFAP, además, no solo nos hacen correr con el riesgo, sino que nos hacen perder guita, porque mes a mes cobran una administración, nos cobran plata para administrar los fondos. Y el problema es cuando uno deja de aportar por estar desempleado o desempleada. No nos cobran un porcentaje, son tan buenos que nos lo bajan, pero nos siguen descontando. ¿Estamos viendo? Tengo que aprovechar ahora que tengo. Entonces, bueno, entendamos eso. El otro punto es ver, como dijo Marita, como dijo Hugo, el tema primero fue el déficit, ¿no? Hablamos que todo el problema y el monstruo era el déficit. Ya dijimos que lo vamos a pagar nosotros yendo al almacén, con los aportes como trabajadores y pagando la UTE, ANTEL, OCE, todo lo que se les ocurra, público, mientras sea público. Después hablaron de lo demográfico y dijeron que los viejos eran tan caros y que la pobreza infantil era culpa de los viejos y viejas, que teníamos que sacar plata de ahí para poner acá. Ahora, ustedes leyeron una línea en la reforma sobre cómo van a atender a la niñez. Los derechos humanos básicos y fundamentales, lo que dice la Constitución, que toda persona nacida en la República tiene derecho, bla, 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 bla. Eso es asunto económico de sacar de un lado para poner. Nosotros es una responsabilidad como sociedad y como Estado garantizar eso. Si me preguntás, sí, prefiero que la educación privada pague lo mismo que paga la pública, que la salud privada pague lo mismo que la salud pública, que la religión aporte. Son los 3 puntitos que están exonerados de pique. No estamos hablando de libertad de culto, estamos hablando de financiación de culto, financiamiento. Sobre demográfico nada, ¿qué va a pasar cuando tengamos personas que trabajan hasta los 65 años o más? ¿Qué va a pasar con las personas que entran al mercado laboral y se encuentran con que hay muchos puestos que todavía están ocupados? ¿Qué va a pasar cuando se den cuenta, que seguro no se dan cuenta todavía, ¿no?, de que a los viejos los echamos porque cobran más y contratamos gente joven que recién entra al mercado y cobra menos? ¿Qué pasa cuando ahora, a los 58 años, la gente tiene causal jubilatorio faltando 2 años y le pagamos como BPS y como sociedad un subsidio en el cual van a llegar a los 60 y se van a poder jubilar?
especie de seguro de paro ampliado, subsidio por incapacidad, no, transitorio. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Los de 58 van a conseguir laburo ahora con esta reforma mágica? ¿O se va a tirar la brecha en la cual es jodido quedarse sin laburo? Porque eso, hay muchas cosas que dicen que cambia dentro de 10 años. Eso cambia del día 1. De 58 pasa a 63, 2 años antes de la jubilación común. Desde el día 1, ahora estaban hablando de que querían aumentar los valores de las pensiones por incapacidad, que las habían bajado un 15% en el proyecto. Eso también se aplicaba desde el día 1. Desde el día 1 se llevan la guita para las AFAP. Y desde el día 1 van a invertir en el extranjero. Y el gran problema de lo que decía Marita, que no hay AFAP buenas ni malas, que no hay AFAP buenas, es que la AFAP que nos quedaba estatal, entre comillas, que creíamos que era lo bueno, ahora puede vender hasta el 49% de su capital. La LUC habilitó eso también. Entonces, ni siquiera nos vamos a quedar con la AFAP buena. Estamos jodidos por donde lo miren. Después, 3 puntos más, ¿estoy bien? Bien. Lo que nos dicen es que van a poner una jubilación mínima porque se va a llegar a través de un complemento solidario que se calcula como un porcentaje entre el aporte que se hace a BPS y la AFAP y se complementa hasta 14.000 pesos una diferencia. Eso dicen que va a llegar hasta un sueldo mínimo, una jubilación mínima de 22.000 pesos. La pregunta es, y no hay que ser economista para sacarla, como vamos a laburar 5 años más, esa plata que se ahorraron en nuestra jubilación de 5 años, hagan el cálculo, una jubilación mínima de casi 16.000 pesos, multiplíquenlo por la cantidad de meses y por los 5 años, le va a dar cerca de 1 millón de pesos, y divídanlo entre la diferencia entre 16 y 22, y va a dar que nosotros mismos nos estamos pagando ese complemento solidario cerca de 10, 11 años. Espero que todos vivamos hasta los 75 por lo menos, para recién ahí ser un gasto para la seguridad social. Y de ahí en adelante, piensen los sueldos mayores, ¿no? O sea, es un ahorro, es un recorte de 5 años sin pagarle a nadie. Todavía además dijimos que los cálculos van a ser inferiores y nos meten la zanahoria adelante con que ahora todos van a cobrar 22. Sobre el tema del déficit, meter rápido que el SAFAP se lleva 1.200 millones de dólares anuales, que las exoneraciones son cerca de 250, que además la DGI nos cobra 90 y pico de millones de dólares porque le administramos, nos hace la transferencia de 7 puntos de IVA. Sumen eso, estamos hablando de casi 1.500 millones de dólares, cuando nuestro supuesto déficit era de 700. Si tuviéramos esa plata que es genuina de los aportes de trabajadores y trabajadoras, estaríamos hablando de una seguridad social superavitaria. ¿Qué no se podría hacer con el doble del déficit que tenemos? ¿No podríamos mejorar y dar una jubilación mínima más digna que 22.000 pesos? ¿No podríamos garantizar algo más digno para la gente? Y las prestaciones varias que damos de actividad, seguro de paro, la asignación familiar, todo lo que se les ocurra. Bueno, me queda lo último. Desde el sindicato nuestro, desde el Movimiento en Defensa de la Seguridad Social y de varios sindicatos y organizaciones estudiantiles que nos han venido acompañando en este tiempo, nuestro proyecto lleva ya 5 años de escrito casi. Lo que proponemos es cómo llegar a la seguridad social en la cual se establezca que no se aumente la edad jubilatoria, ya está para trabajar en una FAP como promotor. Cómo hacer que no nos bajen las tasas de reemplazo, se llaman los valores por el cual se calcula el cómputo jubilatorio, ¿no? Cómo hacer que no nos bajen eso, cómo hacer que las AFAP no se lleven plata. Y pensamos que la única manera de pelear esto es presentando un plebiscito de reforma constitucional. La única manera de enfrentar este tipo de leyes, promulgadas por el Poder Ejecutivo en principio, es mediante un plebiscito. Acá no corre el referéndum. Entonces dijimos, y como clase trabajadora, como los boludos y las boludas que pagamos esto, ¿no podremos decidir por una vez cómo queremos que sea la seguridad social? ¿Cómo queremos que sea una parte bastante importante en la vida y en la sociedad de todas las personas del país? ¿No podemos decidir eliminar la AFAP? Que la jubilación común no pueda ser mayor de 60 años, que los patrones paguen igual que los empleados. En el resto del mundo es igual o a la inversa. Eso, Hugo da fe. Bien. No, porque ahora en tema de comisión de expertos, yo me armé la comisión de expertos acá. Así que bueno, lo que peleamos es por eso. Estamos preparando todo un trabajo sobre el tema del plebiscito. Esperemos que en breve podamos llegar a ese puerto, podamos llegar a esa pelea, podamos ganarla, podamos sentar un precedente, porque es un momento histórico.
en el cual quizás por primera vez en casi 30 años desde que empezaron las AFAP podamos decidir sobre qué va a pasar con nosotros, nuestros aportes, la vida de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros padres, dependiendo de franjas etarias que estemos, pero nos afecta a todos, nos toca a todos y nos va a joder a todos y todas. Así que bueno, creo que por ahí está la palabra. Muchas gracias. Bueno, no sé si querían hacerle alguna pregunta a Gonzalo, a Marita o alguna otra a Hugo. Ya vi que ya tenían preguntas en la anterior, así que sé que hay ahora. Anímense, si quieren. Si ya quieren terminar, bueno, avisan. Preguntaban en qué momento se puede acceder a la jubilación a partir de la reforma, dependiendo de la cantidad de años de aporte o de la edad. En la reforma son 65 años de edad y 30 de aportes. El tema es que se va a hacer progresivo desde el año 75 o 70, ya no me acuerdo cómo. Después, en ese periodo de transición se va a ajustar porcentualmente, dependiendo del año que naciste, un porcentaje del sistema actual vigente y un porcentaje de la reforma. Todo lo que nacimos después del 75, cagamos. Y entre medio los van a joder en porcentaje y dependiendo de la fecha que haya nacido. Hay una excepción que se crea la causal por carrera laboral extensa, que es cuando tenés más de 40 años de aporte, pero no llegás a los 65, que creo que es con 60. Ahí estoy medio que no me acuerdo bien los números. Pero que en realidad son otras, o sea, tenés esa posibilidad, digamos, creo que durante el régimen de transición. Preguntan sobre el trámite parlamentario y sobre cómo continúa en este momento. Bueno, la ley ya tiene media sanción, se aprobó en el Senado y ahora supuestamente el presidente había puesto fecha límite a fines de marzo y bueno, están apurados por eso. Hay algunos inconvenientes, algunos chisporroteos, sobre todo de Cabildo Abierto. Hoy ahí en la prensa que este fin de semana va a ser clave porque se van a reunir para ver qué le conceden, pero hay como 11 o 12 medidas que pide Cabildo Abierto, que ya el ministro Mieres dijo que no, Saldain dijo que no, porque como que le queda el diseño, como que queda todo descompensado. O sea que lo que nosotros pensamos que se va a votar, porque tienen los votos, sí. Lo que nosotros que tenemos y debemos hacer, primero teníamos un plan A y un plan B. El plan A es resistir todo lo posible esta reforma. Bueno, no llegamos al nivel de Francia, ojalá estuviéramos en Francia, que ya ven que es un tema también de una receta internacional, no es casualidad que se apliquen esas medidas, traten de aplicarse acá porque se está aplicando en todo el mundo. Y es lo mismo, trabajar más, cobrar. Es el sistema financiero, ¿no?, presionando a los gobiernos. Fíjense que con todo lo que pasa en Francia, Macron la votó igual, por decreto, y bueno, está lo que pasa en Francia. Volvemos a nuestro país. Nosotros, como decía Gonzalo, las leyes de reforma de seguridad social son privativas del Poder Ejecutivo.
Por lo tanto, no se puede hacer un referéndum por esa ley. Nosotros lo que estamos proponiendo desde el Vamos, desde que hicimos el proyecto alternativo, que hablamos poco, pero bueno, ya se deduce por qué lado vamos, ¿no? Es prácticamente todo lo contrario a lo que dice esta ley. Y además tuvimos economistas asesorándonos y hay de dónde sacar plata, por todo lo que decía Gonzalo. La plata está, no es un invento nuestro, hay que distribuirla de otra manera. Nosotros vamos a apostar fuertemente y ojalá que tengamos todo el apoyo del pueblo, porque necesitamos recolectar 300.000 firmas para presentar un proyecto de reforma constitucional, y esa reforma constitucional, que es por el artículo 331, inciso A de la Constitución de la República, y sí se puede, y les digo esto porque hay algunas voces también del campo popular que salen como a dudar de que hablan de referéndum cuando no es referéndum, o hablan de que esta ley no se puede plebiscitar. Sí se puede, no se puede plebiscitar la ley. Nosotros, se vote o no se vote esta ley, vamos a promover un plebiscito de reforma constitucional. ¿Por qué? Porque ponemos en la Constitución 4 o 5 puntos, como decía Gonzalo. El primero, eliminar la SAFAP, el primero de todos. Después, la tasa de reemplazo, la imposibilidad de aumentar los años de trabajo más allá de los 60, una jubilación mínima que sea en un valor que sea adecuado, y alguna cosa más. Obviamente, si eso lo vota la mayoría de la población, que esa papeleta tiene que ir junto con las elecciones nacionales, obviamente todo lo que se aprueba en la Constitución de la República, que tiene jerarquía sobre las leyes, todo lo que esté por debajo de eso cae. Por eso es, como decía también Gonzalo, es una oportunidad histórica, no solo porque tenemos resultado de la SAFAP y las denuncias que hacemos tienen su contraparte de pruebas, de lo que decimos es real, está probado y la población lo sabe, no precisamos presentarle números. La gente viene con el recibito de los 7 pesos, de los 250, de los 438 pesos que cobran, ¿no? Y de esos 1.200 millones de dólares que el BPS traspasa haciendo el trabajo gratuito, absolutamente gratuito, a la SAFAP. Entonces decía que es una oportunidad histórica. ¿Por qué? Porque está esta reforma, porque mal o bien se está discutiendo, más allá de que este discurso no sale en los grandes medios de comunicación, no tenemos acceso a los grandes medios, sí vamos a todos los lugares que nos llamen, a todo el interior del país, y bueno, es un momento histórico para poder llegar a la gente y poder lograr que primero las 300.000 firmas y después que se ponga esa papeleta en octubre de 2024. Ese es el camino. ¿Alguna pregunta más? Bueno, de mientras... Sí. Solo quería decir, ustedes compararon con otros países este sistema de la reforma restringe mucho más los derechos de las personas en Uruguay, de los trabajadores y trabajadoras, que en otros países. Porque inclusive lo de la contribución a la AFAP, que en algunos lugares contribuye el empleador y no necesariamente los empleados, también se puede sacar el dinero antes cuando uno paga un impuesto, pero lo puede sacar. Acá no te dejan sacar el dinero, hasta en Chile dejan sacar el dinero. En Estados Unidos también, que son los símbolos del neoliberalismo. Y acá no tenés ningún derecho como trabajador, no puedes elegir en qué se invierte, no puedes elegir si aportás, y tampoco es tu dinero en qué lo vas a usar. O sea, si lo necesitas porque tenés una emergencia, como pasó en Chile con la pandemia, la gente le permitieron sacarlo. Acá no hay, o sea, se está limitando los derechos de participación no solo en la discusión, sino a largo plazo. Ni siquiera la lógica capitalista funciona el plan que están planteando. Sí, fíjate que en Chile... Perdón, voy a repetir brevemente para el streaming. Preguntaban si se había hecho alguna comparación de esta reforma con otros sistemas similares en el mundo y en particular sobre los aspectos de poder retirar el dinero no que se va aportando y sobre lo que se invierte.
Sí, el tema de quitar el dinero antes o después también sería una trampa, sería una zanahoria que nos ponen de, bueno, ustedes están depositando acá, van a seguir jugando esa ruleta que hacen con las inversiones y van a seguir sacando la plata de la administración. A mi entender, eso que pasó en Chile fue un mandatazo abogado último, a ver si podían seguirla sosteniendo un poquito más. Bueno, sí, les dejamos sacar la mitad, después hablamos. Nos interesaba mucho más también compararnos con lo que está pasando en nuestro país. Ninguna reforma jubilatoria fue más beneficiosa que la anterior. Antes los jubilados cobraban aguinaldo. Cobraban el 100 y pico % de su porcentaje jubilatorio. Sí, y si vemos lo que está pasando en el resto del mundo, en Europa se está subiendo la jubilatoria, hace 2 años o 3 se subió en Francia, ahora se sube de nuevo. España está en el horno también. Las sociedades más envejecidas están de nuevo en esto, pero sin plantear, es una responsabilidad de Estado la cuestión demográfica. La política de natalidad, la de inmigración, no es se están volviendo todos viejos, me quedo quieto y me siento a esperar qué pasa. O sea, hay una responsabilidad del Estado también. Que no, si es una condena traer un hijo a este mundo, a este país, porque no tenés dónde conseguir laburo, ¿de quién es responsabilidad en parte? Solo agregar a tu pregunta un dato que no es menor, que está en un informe de la OIT del año 2018, que es un informe sobre lo que sucedió con las jubilaciones privadas en el mundo. ¿Y qué dice ese informe? Que 18 de 30 países que tenían sistemas de AFAP las eliminaron de su sistema porque era un fracaso total. 18 de 30 países. ¿Por qué funcionaría acá? Si es el diseño, que es un diseño para el sistema financiero. No, obviamente no está, la lógica, no, lo que decía al principio Hugo, cómo nosotros pensamos como sociedad la seguridad social. Eso no está en el diseño de las AFAP. En el diseño de las AFAP está el mercado, está el saquear, diría yo, saquear la plata de los trabajadores, invertirla, son las empresas que tienen cero riesgo, porque el riesgo lo tenemos nosotros. Bueno, invierten, se enriquecen, son las empresas que más ganancias ha tenido en este país, y cuando pierden, como en estos últimos años que dieron rentabilidad negativa, el que pierde es el trabajador, no las AFAP. Bueno, por acá tenemos que ir terminando. De cualquier manera, primero les quería invitar a tomar un café si quieren, que hay allí adentro. No sé si nuestros invitados se tienen que ir, pero quizás pueden conversar un poco más. Y también les quería dar un aviso que me dieron los compañeros de de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, que es que en abril van a haber charlas académicas, institucionales sobre el tema, con el Instituto de Economía y con el Instituto de Estadística. No está la fecha fijada, pero estén atentos a los canales oficiales de la facultad, de la FCA, que se van a poder enterar si les interesa. Bueno, les agradezco mucho por haber venido, les agradezco mucho a ustedes también.